Bien, como les decía, el primer tema es la introducción a las bases de datos. Es uno de los... eh, em, en realidad vamos a empezar por el tema 2 porque el uno no se aplica ahora en esta materia, entonces vamos a iniciar con el tema 2 directamente. Son la introducción a las bases de datos. Bien, vamos a empezar eh, definiendo algunos conceptos básicos como qué es una base de datos como tal. Y fíjense, una definición muy sencilla es que es una colección de datos relacionados. Fíjense una definición tan sencilla que dice, es una, eh, es una colección de datos relacionados. ¿Y qué se entiende por datos? Datos son hechos que pueden registrarse, es decir, que se pueden almacenar en algún dispositivo, ya sea esto un disco duro, una memoria flash, donde sea. Son hechos que pueden registrarse, o inclusive se puede registrar en un cuaderno, ¿ya? Pero esos datos, esos hechos que se pueden registrar, tienen que tener un significado implícito. Si usted escribiera si ustedes escribieran en un documento Word, el número 2, por ejemplo, el número 2, me dice, es un dato que está registrado, es un dato, el número 2. Pero si ese número 2 no tiene un significado, no tiene sentido, no se llama dato porque no tiene un significado. Si yo digo 2 peras, ya estoy hablando 2 peras, ya tiene un significado. 2 años, ¿ya? 2 metros. Entonces, si no le ponemos el significado al dato, el dato no tiene sentido, ¿ya? De almacenarse. Entonces, el número 2 por sí solo no tiene ningún sentido. Por eso que dice que los datos son hechos que pueden registrar si tienen un significado implícito. Pues las bases de datos tienen propiedades implícitas. Acá se coloca una base de datos en un disco duro porque es donde generalmente están almacenadas las bases de datos. Y una base de datos tiene propiedades implícitas que dice que representan aspectos del mundo real. No representan fantasías ni cosas que no existen. Se representa todo lo que se puede representar del mundo real. Por ejemplo, eh, podemos representar una agenda telefónica donde están los datos de los nombres de los amigos, con su número de teléfono y fecha de nacimiento. Estamos representando ahí una agenda telefónica. Es algo que existe en el mundo real. Podemos guardar información sobre las temperaturas del mes, de cada día, cuánto es la temperatura. Esos son datos que representan aspectos del mundo real. ¿Ya? Otra propiedad es la colección de datos con algún significado. Como les decía anteriormente, los datos no tienen sentido si no tienen un significado, ¿ya? ¿Qué significa cada dato? Y otra propiedad de las bases de datos es que están diseñadas, construidas y pobladas con datos para un propósito específico. Todas las bases de datos que se crean tienen un propósito específico. Una base de datos de una farmacia, pues tendrán el propósito de controlar los inventarios, los medicamentos, las ventas, etcétera, etcétera. Una base de datos diseñada, construida y poblada para un hospital, pues tendrán los números de camas, qué enfermos hay, qué médico atiende a qué paciente, etcétera. Una base de datos de una universidad implica qué estudiantes, los datos de los estudiantes, con qué profesores pasan clase, cuáles son sus notas en la materia A, en la materia B, etcétera, etcétera. Entonces, todos tienen un propósito desde ese punto de vista. Ahora, lo que hemos visto anteriormente, ¿qué es una base de datos? Ahora, nos interesa saber qué es un sistema de gestión de base de datos. Se entiende por el sistema de gestión de base de datos, también lo vamos a conocer con la sigla SGBD, generalmente en inglés. Es un software, es un sistema computacional, es un software que facilita el proceso de definir, construir, manipular y compartir datos en una base de datos para diversas aplicaciones. Entonces, es un sistema de gestión de base de datos, es un software que se compra, ¿ya? O es libre. Ustedes podemos ver en el medio que existen diferentes sistemas de gestión de base de datos, desde el SQL Server, desde el Access. Excel se puede considerar una base de datos, un sistema
de gestión de base de datos, aunque un sistema básico, digamos, ¿no? Sin embargo, para efecto de ilustrar, Excel, después hay Oracle, Informe, MySQL, Postgres y otra cantidad de sistemas de gestión de base de datos que existen en el medio. ¿Pero para qué sirven? Como dice, para definir, construir, manipular y compartir datos en diversas aplicaciones. ¿Qué implica definir? Implica involucrar, especificar los tipos, estructuras, restricciones de los datos almacenados en la base de datos. Es decir, que nosotros antes de usar una base de datos tenemos que definir, tenemos que diseñarla, tenemos que saber qué vamos a almacenar, qué datos se van a almacenar en cada archivo, en cada tabla, y qué tipo de datos va a contener esta base de datos. ¿Qué restricciones va a tener esta base de datos? Por ejemplo, ustedes no pueden almacenar números en una columna que sea de fecha, ¿ya? Si dicen que la columna sexo se almacena femenino y masculino, no pueden poner ahí Toyota, el nombre de la marca de un camión, porque ahí solo se almacena el sexo, femenino o masculino. No pueden poner otro dato. Ahí, a eso se refiere con las restricciones de los datos, a la validación. Construir una base de datos significa almacenar datos, registrar los datos en algún medio de mantenimiento controlado por el sistema de gestión de base de datos. Ya en ese consiste el proceso de control. Manipular incluye funciones tales como consulta, recuperación y actualización de datos. Y compartir es permitir pues, el acceso a esas bases de datos a todos los usuarios. Y vamos a ver más adelante que hay distintos tipos de usuarios de base de datos. Entonces, ese es el proceso o las actividades que se hacen dentro de una base de datos. Es definir, construir, manipular y compartir una base de datos. El objetivo primordial o principal de un sistema de gestión de base de datos es proporcionar un entorno entre el usuario y la base de datos. Es decir, este software, el sistema de gestión de base de datos, es el que une al usuario final, un usuario como nosotros, con la base de datos, ¿ya? Por ejemplo, WhatsApp. WhatsApp es el software que nos permite, y seguramente detrás de WhatsApp hay un sistema de gestión de base de datos que permite llegar a ver los mensajes que le envío a una persona y los mensajes que todos los mensajes, el mensaje que envía este señor se almacena en esta base de datos a través del sistema de gestión de base de datos. Y ese mensaje que fue almacenado acá es enviado al otro usuario a través del sistema de gestión de base de datos a través del celular. Entonces, en un sistema de gestión de base de datos tiene como objetivo principal proporcionar un entorno o un nexo entre el usuario y la base de datos. Pero además de ser un nexo entre la base de datos y el usuario, debe cumplir con reglas de integridad y redundancia. ¿Qué significa? Ya vamos a ver más adelante qué es integridad y redundancia. Son reglas que se aplican sobre una base de datos, ¿ya? Además, el sistema de gestión de base de datos tiene otras tareas como autorización, es decir, a través del sistema de gestión de base de datos se le dice a los usuarios, usted entra, pero usted no entra. Usted puede ver cierta información, usted no puede ver. Es este sistema que da autorizaciones, es este sistema que permite la seguridad de la base de datos, que no entren intrusos a la base de datos, es este sistema de gestión de base de datos. Y además permite la recuperación de la base de datos ante cualquier contingencia, un desastre o una caída de los discos duros o cualquier otro evento. Este sistema de gestión de base de datos tiene capacidad de recuperación, de autorrecuperación. Entonces, en definitiva, ¿qué es un sistema de base de datos? Un sistema de base de datos, pues, es la propia base de datos más un software denominado sistema de gestión de base de datos. En otras palabras, es la base de datos más un software que permite administrar estos datos. Esa es una definición de manera general de lo que es un sistema de base de datos. Bien. El sistema de gestión de base de datos hemos dicho que es un software, pero este tiene una arquitectura, tiene unos componentes. Gracias a estos componentes permite la funcionalidad de este software. Entonces está compuesto por varios componentes, como el programa de aplicación, lenguaje de SQL,
que todos acceden al procesador de consulta, está el compilador LMD, el compilador LDD, que consulta el diccionario de datos. Hay el gestor de base de datos, que está compuesto por 3 submódulos. El gestor de archivos, que es el que se conecta directamente con los datos, en donde se almacenan toda la información referida a cualquier proyecto que tenga que ver con base de datos. Entonces, vamos a ir definiendo algunos de estos componentes. Podemos decir, por ejemplo, el programa de aplicación. Los programas de aplicación son elaborados para diferentes propósitos que requieren acceso a la base de datos, desarrollados en algún lenguaje de programación. Es decir, aquí, estos son aplicaciones como las que tenemos en el celular, como Facebook, como Google, como WhatsApp y cualquier otro tipo de aplicación que permiten, estos programas permiten al usuario final interactuar con la base de datos. Es el primer punto de contacto entre los usuarios y la base de datos. Lo hacen a través de aplicación. Pero no solo lo hacen a través de programas de aplicación, también lo hacen a través de un lenguaje de consulta. Este lenguaje de consulta se llama SQL, lo vamos a ver más adelante, que son consulta o un lenguaje de programación de alto nivel, básicamente es el lenguaje SQL, que también permite insertar, eliminar, borrar de manera directa, sin ningún programa, a través de la consola, información o manipular los datos de la base de datos, y lo hacen a través, tanto el programa de aplicación como el lenguaje SQL, acceden a o solicitan a un módulo denominado procesador de consulta. Esta consulta, ya sea que venga del programa de aplicación o del lenguaje SQL, son compilados, hay un compilador, el lenguaje de, esto es LMD, lenguaje de manipulación de datos, son compilados y validados antes de pasar por el procesador de consulta. Y además, si es un lenguaje de definición de datos, también tiene su propio compilador. Ambos acceden a un diccionario de datos donde está el esquema de la base de datos, tiene que ser definida. Y si todo está bien, si todo lo que están requiriendo los usuarios a través de programas de aplicación del lenguaje SQL son compilados, es decir, son validados, y los objetos que vamos a seleccionar también son validados, recién todo esto es procesado ya por el procesador de consulta. Si hay algún error, le devuelve a ambos, le dice, tienes algún error. Si todo va bien, pasa al siguiente módulo que se llama gestor de base de datos. Este gestor de base de datos está dividido en una tabla, tiene que acceder a una tabla de autorizaciones, almacena los privilegios de uso y manipulación del esquema de datos de los usuarios. Es decir, aquí se registran qué usuarios pueden acceder a qué tablas, a qué datos. Si yo no estoy autorizado para entrar, no estaré en esta tabla. Si Juan está autorizado, estará en esta tabla. ¿Ya? Permite también el privilegio y uso y manipulación del esquema de datos de usuarios, el control de acceso también a los datos, que también es encargado este gestor de base de datos. Y tenemos el administrador de acceso concurrente. Si 2 o más usuarios quieren acceder a la base de datos, pues él los hace pasar uno a uno, ¿ya? A una determinada porción de datos. Es decir, que si 10 personas quieren acceder al mismo dato, el sistema dice primero entra uno, luego entra el otro, que es la diferencia entre tiempo entre uno y otro, a veces son milésimas de segundo, que no se siente que quién entró primero y quién entró segundo. ¿Ya? Eso es lo que hace el gestor de archivos. Todos estos módulos que están previos, todos al final llegan a acceder a la base de datos. Aquí en este lugar es donde están almacenados todos los datos de nuestra base de datos. Pero fíjense que para llegar a la base de datos tienen que pasar por varios módulos de control, de validación, que permiten, una vez superados estos módulos, recién se accede a la base de datos y recién el dato es enviado nuevamente tanto al programa de aplicación como al lenguaje SQL. Bueno, a este software pueden acceder distintos tipos de usuarios, ¿ya? De los que vamos a clasificar los usuarios informáticos. Estos usuarios generalmente tienen a su cargo la creación y mantenimiento de la base de datos, la relación de los procedimientos y programas que necesitan los usuarios finales.
Es decir, acá los usuarios informáticos son aquellos que programan dentro de las bases de datos. Hacen programas, hacen funciones, procedimientos almacenados, hacen trigger. Son programas que se programan dentro de una base de datos y lo tiene que hacer, por supuesto, un ingeniero informático. Tenemos los usuarios administradores, que su misión principal es la vigilancia y gestión de la base de datos, ¿ya? Él debe velar, estos usuarios deben velar para que no se destruyan ni se contaminen, ni se pierden datos, y su confidencialidad y disponibilidad e integridad de la base de datos. Es decir, son los que están monitoreando que los datos estén íntegros, que no los borre cualquiera, que no se destruyan, que no queden inconsistencias, ¿no? Por lo tanto, este usuario administrador de base de datos será responsable de establecer el sistema de autorizaciones, de acceso, y deberá coordinar y controlar su uso. Tendrán a su cargo todo el sistema de gestión de base de datos y otras herramientas relacionadas con el mismo. En otras palabras, deberán ocuparse del buen funcionamiento de todo el sistema de base de datos. Tenemos los usuarios analistas programadores, que tienen a su cargo el análisis y la programación de las tareas que no pueden ser llevadas a cabo por los usuarios finales. Es decir, son los que desarrollan programas y que lo ponen a disposición de los usuarios finales con el objetivo de facilitarles su trabajo. Los programadores que hicieron Facebook, los programadores que hicieron WhatsApp, ellos han hecho programas que nos permiten comunicarnos con las bases de datos de una manera fácil, ¿no? Y eso lo hacen los analistas programadores. Los usuarios finales son otro grupo de usuarios que tienen que acceder a los datos porque los necesitan para llevar a cabo su actividad. A diferencia de los usuarios informáticos, su interés suele estar centrado en los datos. Es decir, lo único que le interesa a este usuario final es obtener datos. Es decir, cuál es el saldo de mi cuenta, cuál es mi extracto bancario, cuáles son mis notas de la universidad. Es siempre preguntar qué información necesita el usuario final. Los usuarios esporádicos. Este tipo de usuarios no utilizan habitualmente las bases de datos, o las utilizan con poca frecuencia. Su tarea no suelen ser formalizadas, pero sí pueden pedir información en cualquier momento. Al final también son usuarios. Luego tenemos las ventajas de un sistema de gestión de base de datos. Uno, la reutilización de datos y programas. Es decir, si manejamos un sistema de gestión de base de datos, vamos a poder reutilizar tanto los datos como los programas que acceden a las bases de datos para distintos propósitos. Se controla la redundancia. Cuando no tenemos un sistema de gestión de base de datos, pues estos datos se pueden duplicar en distintas unidades. Sin embargo, si la tenemos en un solo lugar, manejando un solo sistema de gestión de base de datos, pues estos datos no van a estar redundantes o duplicados. Estandarización. ¿En qué sentido? Que se ponen estándares, se norman, ¿ya? Todas las reglas, toda la validación de datos cuando se utiliza un sistema de gestión de base de datos. Consistencia, ya no hay redundancia, es decir, se eliminan duplicados, se eliminan, los datos son coherentes. No es que me falta un dato o los datos los tengo almacenados a medias. Tengo datos que son coherentes. Es posible equilibrar las cargas de los requerimientos, es decir, establecer prioridades a qué usuario le vamos a dar mayor acceso a los datos, a qué usuarios no le vamos a dar acceso a los datos, le vamos a bajar el privilegio de acceso alto, bajo o medio. La integridad, que se cumplan las reglas establecidas por los usuarios, por los administradores de base de datos. Seguridad, las ventajas que los sistemas de gestión de base de datos nos traen seguridad. Cuando validan que ciertos usuarios entren a la base de datos, ciertos usuarios autorizados. Rapidez en el desarrollo, es muy fácil o más rápido desarrollar aplicaciones cuando se usan bases de datos. Y por último, una de las ventajas es mantenimiento y reingeniería. Cambios en la estructura de datos sin cambiar los programas que lo usan hasta cierto punto, eso es verdad. Tendencia de los sistemas de base de datos. Bueno, la tendencia es que ahora los sistemas también ya soportan tomas de decisiones como los data
warehouse. Estos vienen con capacidad deductiva y base de datos temporales, ¿ya? Esto significa que se puede, ya a través de ciertas bases de datos, a través de ciertos procedimientos, podemos tomar decisiones utilizando este tipo de base de datos, ¿ya? Por ejemplo, cuáles son las ventas, cuál es el mayor producto vendido, cuál es el mejor producto de preferencia de los usuarios. Eso nos ayuda a tomar decisiones, ¿ya? Decir, ¿y cuál es el producto menos vendido? Entonces no lo voy a incluir en mi almacén, en mi supermercado, porque esto no lo ven, ¿no? Entonces nos ayuda a tomar decisiones. Ahora las bases de datos permiten guardar y procesar información multimedia como imágenes, audio y video. Se está atendiendo mucho a las bases de datos orientadas a objetos y objetos relacionados. Manejar información georreferenciada como son los sistemas de información geográfica, es decir, ahora las bases de datos permiten almacenar ubicaciones o coordenadas geográficas en las bases de datos. Y manejo de información documental como motores de búsqueda, sistemas para el manejo de documentos. Como lo tiene Google cuando uno le pone matemáticas y le trae una lista de libros de matemáticas, eso es buscar información, utilizar motores de búsqueda para manejo de la información o datos dentro de ciertos documentos. También se tiende a tener base de datos nativa para el XML, que es un formato estándar de comunicación de la información. Entonces, de esta manera hemos concluido con el tema relacionado a la introducción a los sistemas de base de datos.